Vamos a ver ciertos aspectos de programación. ¿Ya? Está derechamente relacionada a la programación de sistemas, pero en la base de datos. Entonces, si pueden, porque voy a escribir código, a lo mejor hoy día no mucho, si pueden, me pueden escribir sus correos en el chat para yo poder ir compartiéndoles después el código. Entonces, Ok. gracias. Entonces, hoy día vamos a hacer sí, una pequeña como introducción a la base de datos. ¿Ya? La base de datos que vamos a utilizar es Oracle, ¿cierto? Que es la base de datos eh, número uno en el mundo en temas de base de datos. Entonces, vamos a hablar una pequeña introducción a lo que es la base de datos. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, Muchas sí, sí gracias. se ve, profesor. Muchísimas gracias. Entonces, como una base de datos, entonces quiero que unifiquemos un poquito algunos conceptos, ¿no es cierto? Entonces, en una base de datos, cualquiera de estas sea, ¿no es cierto? Está, está puesta, ¿no es cierto?, en un servidor, ¿cierto? ¿Ya? Y por otro lado, necesito un cliente, ¿cierto? Un cliente que con el cual yo pueda conectarme a esa base de datos, ¿cierto? Un cliente es una aplicación, ¿ya? Que puede ser hecha desde incluso cualquier lenguaje de programación, incluso cuando yo programo, ¿no es cierto? Cuando yo programo en un lenguaje de programación y ese programa, ese sistema que yo estoy haciendo se conecta a la base de datos, ese pasa a ser un cliente. ¿Cierto? Conecto select, ¿no es cierto? O sea, me conecto a la base de datos y hago select. ¿Cierto? Estoy ejecutando, estoy convirtiéndome en un cliente de la base de datos, aunque estoy en un lenguaje de programación, ¿cierto? Si en el caso de si esto fuese una página web, entonces yo lo que voy a tener en una página web, ¿no es cierto? Es un servidor web. Entonces, a través de un cliente, yo me voy a conectar a un servidor web, por lo tanto, esto es el cliente y esto que está acá es el servidor. Pero cuando esta página, o sea, este servidor, cuando quiere mostrarnos datos y accede entonces a una base de datos, eh, este servidor web pasa a ser el cliente, ¿cierto? Y se conecta a un servidor. ¿Ya? Eso es más o menos los, la idea de cliente-servidor, ¿no es cierto? ¿Qué cosas voy a necesitar para poder conectarme al servidor? ¿Ya? ¿Quién sabe más o menos qué necesito para conectarme al servidor? ¿Desde un cliente? ¿Alguien que se acuerda de alguna asignatura que hayan tenido? Un puerto. Ya necesito un puerto. Ahí lo escribieron en el chat. ¿Ya? ¿Qué otra cosa necesitaría? No. Lo que necesitaría, aparte del puerto, es una dirección IP. Y necesito, como dicen, un puerto. Gracias, Carolina. Necesito un puerto. La dirección IP, ¿ya? Es, es como para una red de computadores, ¿no es cierto? Es como
cuando yo llamo por celular, ¿cierto? Yo cuando quiero comunicarme con otro celular, ¿qué marco? Marco un número, ¿cierto? Y ese número viaja a través de la red de telecomunicaciones, ¿cierto? Y llego al destinatario, ¿cierto? Aquí en una red de computadores, esta dirección IP, en términos sencillos, es como una cosa de como un número de teléfono, o sea, un número con el cual yo puedo, ¿cierto?, llegar a otro computador o a otro dispositivo, porque yo puedo colocar no sé si han trabajado en alguna compañía, ¿no es cierto? Ellos tienen hasta las impresoras, las tienen conectadas, ¿no es cierto?, a la red. Entonces, varios computadores imprimen, ¿no es cierto?, y llegan al mismo dispositivo. Entonces, todos los dispositivos tienen una dirección IP. Entonces, si esta base de datos, ¿cierto?, está en un servidor, está en un servidor, yo la manera que tengo para llegar desde mi aplicación cliente a ese servidor es a través de la dirección IP, ¿ya? Que viene de un protocolo red. Esto, si han tenido o no han tenido a lo mejor asignaturas todavía de redes, ahí a lo mejor lo van a tratar un poco más en profundidad. Pero la idea conceptual, estoy diciendo que la dirección IP es para yo poder llegar al servidor. Entonces, este servidor, como es un computador en teoría un poquito más grande, eh, me sirve para proveer de distintos servicios. Por eso se llama un servidor, ¿cierto? Entonces, yo podría tener varios servicios aquí. Podría tener base de datos, podría tener correo, podría tener un servicio de correo, un FTP, podría tener varios servicios. Entonces, todos estos servicios tienen la misma IP. Entonces, ¿cómo sabe el cliente que yo quiero acceder exactamente a una aplicación? Es por el puerto. El puerto es, cada una de estas aplicaciones se le asigna un número, ¿cierto? Porque todos están alojados bajo el mismo servidor, se le asigna un número, entonces ahí entonces mi cliente sabe que es un servicio que está en este servidor, en esta dirección IP y que está en cierto puerto, entonces ahí hace la conexión. ¿Qué otra cosa va a necesitar? Un usuario y clave, ¿ya? Para poder conectarme a la base de datos. Entonces estoy necesitando para conectarme desde la base de datos, o sea, desde un cliente a la base de datos, necesitaría por lo menos 4 datos: la IP, el puerto y el usuario y la clave, ya poder tener acceso al servidor. Profe, y ¿Sí? el nombre de la base de datos, ¿no? El nombre de la base de datos sería el IP, Ah, ok. estaría dentro del IP. ¿Ya? En general, bueno, Oracle sí. Sí, Oracle sí te va a pedir sí te va a pedir también el nombre de la base de datos, pero hay otros bases de datos que no te lo piden. También en un dato que ahí vamos a ver el cliente, te pide el nombre de la base de datos. ¿Sí? Pero mínimo va a necesitar esos datos. ¿Ya? Claro, porque sí tiene razón en que sí te van a pedir a lo mejor un nombre, porque yo puedo montar en ese servidor de base de datos, yo puedo tener incluso varias bases de datos. Podría tener varias, no solamente una. ¿Ya? Podría empezar a tener varias. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, también te va a pedir Oracle te pide el nombre de la base de datos. O sea, va a llegar un punto cuando uno se conecta a una aplicación, o sea, con un cliente, ¿no es cierto? Te va a pedir el nombre. Hay dos maneras de colocar el nombre. Oracle tiene dos maneras de colocar el nombre. No voy a profundizar mucho en cuál es la diferencia entre los dos porque es más bien este tema es de desarrollo de software, ¿ya? Por lo tanto, lo que se necesita es que más o menos usted tenga más o menos un cierto conocimiento ya de SQL, ¿ya? Para este taller, porque esto es como una especie de continuación de acuerdo a alguna asignatura que hayan tenido de base de datos. Es de construir software en la base de datos, ¿ya? Entonces, Oracle para cómo trabaja internamente Oracle, ¿cierto? En términos bien intuitivos, ¿cierto? Yo esto lo podría dividir en dos, en una parte física y en una parte lógica.
en la parte lógica. ¿Ya? Entonces, para yo poder conectarme a la base de datos, antes de eso, el DBA tiene que tener esta parte física y esta parte lógica ya creada. ¿Ya? En la parte física son los archivos que uno va a ver físicamente en el disco duro. O sea, yo me voy a un directorio en el disco, ¿no es cierto? A través del sistema operativo, ¿no es cierto? Y voy a ver en los archivos, pero son como binarios. Entonces yo si lo edito y lo quiero ver como texto, en realidad no voy a estar viendo nada, voy a estar viendo puro símbolos, ¿cierto? Entonces los archivos estos se llaman data file, que tienen extensión database F. ¿Qué significa? Que yo voy a ver archivos con extensión DBF y esos son los archivos que son de la base de datos. ¿Ya? Ahí están metidos la base de datos. Si ustedes crean tablas, si crean datos, eso está ahí en esos archivos. ¿Ya? Y tiene otra distribución lógica, ¿cierto? Que son los table space. Los table space es una especie de estructura lógica que hace el DBA. ¿Ya? El DBA, ¿no es cierto? El administrador de la base de datos. El, no vamos a entrar mucho tampoco en el detalle de lo que es el table space, pero es una estructura lógica, o sea, no la voy a ver físicamente como el data file, ¿no es cierto? El data file lo voy a ver físicamente en la base de datos. El table space es como una zona, yo lo podría llamar ya, aquí tengo una zona, ¿cierto? Aquí tengo otra, ¿cierto? Aquí tengo otra, donde aquí van a ir cayendo, por ejemplo, las tablas que yo voy creando. Puede ser así. Entonces, cuando yo creo un usuario, yo creo un usuario en Oracle, lo que hace Oracle es asignar una zona, ¿cierto? Lógica, o sea, yo no lo voy a ver físicamente en la, en el disco duro, ¿cierto? Crea una zona donde aquí está el usuario, por ejemplo, 1. Yo creo un usuario 1. El DBA, ¿no es cierto? Crea un usuario 1. Entonces aquí el usuario 1 va a poder crear, por ejemplo, tablas. Si creo otro usuario, aquí voy a tener una zona donde ese usuario va a poder crear sus tablas. Entonces, un concepto que se ocupa como en la base de datos es decir, este usuario es el owner de estas tablas. Y de estas tablas, el owner de las tablas que están acá arriba es el usuario 1 y el owner de estas tablas es el usuario 2. ¿Sí? Las tablas tienen un dueño. ¿Ok? Y cada vez que yo creo un usuario, ¿cierto? Voy creando uno de estos espacios. Como también lo va a tener, ¿cierto? Un usuario que es el usuario sys. En Oracle, el usuario sys más otros usuarios más es el usuario administrador de la base de datos. ¿Cierto? Estas zonas, que son cuando yo creo un usuario, se crea en esta zona, se llaman esquemas. ¿Ya? Los schemas. Estas zonas se llaman esquemas. Entonces, el DBA, porque esto es parte de lo que está haciendo el DBA, el administrador de la base de datos, y aquí uno podría decir de aquí para allá, es como, bueno, el DBA también crea los usuarios, pero cuando yo creo tablas, ¿no es cierto? Es porque estoy haciendo algún tipo de sistema, ¿no es cierto? Entonces aquí beneficiando del área como de, mejor de desarrollo, de alguien que esté desarrollando, yo creo tablas, el DBA es quien dice si todas las tablas que crea un usuario van a un table space específico o esta tabla puede ir a este table space y esta tabla puede ir a otro table space. Los table space entonces son zonas lógicas, ¿cierto? Donde van a ir cayendo los objetos que yo voy creando en la base de datos. ¿Ya? Términos como sencillos, ¿para qué puede servir eso?
el DBA puede incluso hasta hacer desaparecer este table space, o sea, desaparecer en el sentido de que no pueda verse. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, alguien ingresa el usuario 1 a la base de datos, ¿no es cierto? Quiere hacer un select a una de estas tablas, está la tabla 1, quiere hacer un select a esa tabla y no lo va a poder hacer porque el DBA sacó el table space de circulación. ¿Ya? Entonces, mm, las tablas van a ir cayendo a distintos table space, no necesariamente porque pertenezcan a un mismo usuario, depende cómo lo organizó el DBA. ¿Ya? Él genera esa estructura y un table space puede caer en un data file o un table space puede caer en más de un data file o un table space, o sea, dos table space pueden estar en el mismo data file. Y el data file es el archivo físico, ¿cierto? Que va a estar en el disco duro. ¿Sí? ¿Pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Se entiende un poco más o menos? Entonces, principalmente eh, el DBA que crea usuarios, ¿cierto? El, el DBA, pues, si es que yo necesito generar un sistema, ¿no es cierto? Y me van a generar un sistema nuevo, tal vez, y me van a generar un usuario. Entonces, ese usuario, ese usuario que me van a crear, el DBA me va a decir, todas esas tablas van a caer en un table space o van a ir cayendo en table space distinto porque él lo organizó a lo mejor así, o cuando se definió el sistema, ¿no es cierto? Desde el punto de vista más técnico, eh, fue definido de cierta manera, que algunas quedan en algún table space o en otro, o todas quedan en uno solo. ¿Ya? Los data files también van teniendo, cuando uno crea un data file, ese tiene un tamaño. Ya tienen un tamaño, cuál es el DBA el que va controlando ese tamaño. Por lo tanto, yo puedo crear tablas, hacer insert, 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 y en algún momento el data file, eso se va a ir pasando al data file, al archivo físico. Ese data file también puede llenarse. ¿Ya? Es misión del DBA también ir revisando que ese data file, cómo van los tamaños del data file. ¿Cierto? No es pega de un desarrollador. ¿Ya? Eso lo haría un DBA. ¿Ya? Por eso él tiene que estar ojo monitoreando y algunas veces esos trabajos son a veces 24/7. Entonces hay que estar siempre monitoreando la base de datos. No el mismo DBA, obviamente, pero hay que estarla constantemente monitoreando. Profe, Entonces, ¿sí? ¿y esto pasa en toda la base de datos, o sea, en, no sé, MySQL, Postgres, todas? Todas las que he visto, sí, todas tienen table space. Yo no conozco todas las bases de datos relacionales que hay, pero yo en Postgres sí he visto que hay lugares donde uno puede crear el table space, los table space. Habla de table space. ¿Ya? ¿Por qué un poco también estos talleres lo hacemos en Oracle? Porque justamente Oracle, como va en la vanguardia de los temas de la base de datos, generalmente las otras veces lo imitan, por decirlo de alguna manera, lo que él hace. Entonces, sí he visto que en Postgres también generan table space. ¿Qué es lo que pasa? Es que a veces uno no lo define, entonces van quedando en table space que son por defecto del sistema. El sistema también tiene table space. ¿Ya? Para almacenar sus tablas también. Entonces, si yo no creo una estructura, van a ir quedando ahí. Pero igual Oracle, también tienen algunos table space que, que se van creando. ¿Cierto? Se van creando o sea, que se los crea el sistema. Y si yo no le especifico que ese usuario tiene que dejar o cuando creo el usuario, que ese usuario todo lo que haga va a quedar en un table space, o que cuando creo una tabla no le especifico el table space, van a ir quedando en esos otros table space, pero siempre va a haber uno. ¿Sí? Todos más o menos siguen una lógica más o menos parecida. ¿Ya? Ahora, claro, yo en términos como profesionales puedo decir no he trabajado con otras bases de datos, solamente con Oracle. ¿Ya? Pero en la otra como que le siguen un poco lo mismo, hacen cosas muy parecidas. A lo mejor no igual para no copiarle tanto, pero para que no sea tan descarado. Pero sí hacen algo parecido. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, yo visto en Postgres, he visto el tema de los table space. O sea, uno podría crear table space. Ahora, a veces en la misma clase, si es que en las clases algunos que están acá lo pueden hecho en Postgres o en otras bases de datos, a lo mejor no se ocupó nomás.
y se va a lo elemental nomás, a crear las tablas, ¿no es cierto? Y, mm, pero si eso sí, igual va quedando en un tal space, que es en uno genérico, no. No se preocupan, no se nos preocupamos de esa parte. Acá, como va a ver un poco ahora, que vamos a crear un usuario, ¿no es cierto? Vamos a crear un usuario, vamos a entrar con este usuario, ¿no es cierto? Que es el usuario del administrador, ya con el sys. Y para antes de crear el usuario, entonces vamos a crear un data file, un table space, ¿cierto? Y, y vamos a ir creando un usuario, ¿no es cierto? Vamos a hacer que todas las cosas que cree el usuario las vamos a ir dejando en el mismo table space, porque en realidad esa parte no es tan importante para el tema del desarrollo, pero sí tiene que haber uno. Sí, la idea entonces es que las cosas que veamos acá no es la idea, no es la intención de que se estén aprendiendo todo el código como de memoria, sino que sepan que en ciertas cosas sí existen. Y el día de mañana se acuerden que, ¿para qué me puede servir esto en ciertas situaciones? ¿No es cierto? Los códigos que vamos a ver en esta semana, a mí me han servido para ciertas situaciones de desarrollo que uno ha enfrentado. Y entonces, para ese tipo de situaciones, entonces a lo mejor si me llega a tocar algo parecido, entonces yo lo podría ocupar. Y si no me sé el código de memoria, hay montones de páginas de internet y videos en YouTube donde hablan de estos mismos temas. Porque no es necesario aprenderse todo el código. ¿Ya? Por si acaso, no es necesario que se aprendan todo el código, sino que principalmente se queden con el concepto que hay detrás de esto. Entonces, el concepto que hay de primero esta parte es como, ok, hay una organización que hace el DBA con respecto a cómo él estructura la base de datos. Sí, hay data file, que yo lo puedo ver físicamente en el disco duro. Hay table space, que es desde el punto de vista lógico, una organización lógica. No está físicamente en el disco duro. Es como cuando yo creo una tabla, ¿ya? Yo no veo la tabla, un archivo, ¿no es cierto?, en el disco duro donde yo vea la tabla. O sea, la base de datos lo almacena de otra manera. Entonces, ese cae como en un punto de vista más lógico de la base de datos. Pero cuando yo me meto de un cliente en la base de datos, yo ahí veo la tabla, ¿cierto? Y le puedo hacer un select a la tabla, ¿cierto? Le puedo hacer un select y veo los resultados de la tabla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? Por mi parte no. No, no. Vamos a poner esto más acá. Yo tampoco, por ejemplo, para este tema, no me sé todo el código de memoria, entonces yo tengo por ahí un, un torpedo que voy usando cuando tengo el código, ¿cierto? Y ese lo voy a buscar ahora para tenerlo más a la vista. Y bueno, y si a veces algún código no me llega a decir del todo, así que, porque como digo, no me sé todo el código de memoria, sí sé las cosas que hacen y no se pueden hacer, entonces igual ahí después de la siguiente clase vemos si es que tengo algún tipo de cosas que no esté funcionando, lo arreglo después y lo podemos ver en la clase, en la sesión siguiente, ¿ya? Por si acaso. Tenemos un cachito. Tenemos un cachito. Para sacar esta vuelta. Aquí está. Ya. Listo. Voy a compartir. Voy a compartir. Tengo la base de datos en una máquina virtual. Tengo ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Sí, Gracias. profe. Muchas gracias. Entonces, ¿qué tengo acá? Bueno, mejor antes de meterme a la base de datos, voy a, voy a abrir ¿dónde tengo aquí? Sí, tengo ahí. Espérenme. Que se me pierde aquí. Aquí está. ¿Cierto? Voy a colocar esto y le voy a dejar una URL.
Si es que ustedes quieren instalar esto en su, en sus computadores, Oracle no es un sistema muy liviano, ¿ya? Por si acaso. Pero que no se quiere colocar en. No es un sistema muy liviano que digamos. Entonces, ocupa RAM, ¿ya? No se quiere colocar en. ¿Siguen viendo el browser ustedes, no? Estamos viendo el Google, profesor, que está puesto ahí como que está buscando algo. Sí, sí, es que no me deja mover un archivo. Se puso medio complicado el computador. Está muy grande donde tengo un Note. Está muy grande, quiero moverlo de pantalla. Mm. Oiga, profesor, cuando usted habla de grande, ¿se refiere al programa, al oráculo? El software sí, el software es un poquito grande. O sea, eso es lo que le quería mostrar un poco. No es algo que yo vaya a poder así instalar en un computador un poco con poca RAM, por ejemplo. Yo una vez lo ocupé en un computador que tenía 4 gigas de RAM y se instala y funciona, pero funciona muy lento, 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 porque ocupa mucha RAM el- la base de datos, ocupa mucha RAM, ¿ya? Hay otras bases de datos que ocupan menos RAM, ¿ya? Mm. Yo Como lo por tengo ejemplo, instalado. ¿sí? Mm. Sí, mejor. Podrían ir ocupando después, si quieren ir ensayando los ejemplos de lo que vamos haciendo. Sí, ok. Ya, a ver. Ya, entonces, para no seguir perdiendo tiempo, le tengo aquí me carga. A ver, no, eso no era. Aunque dice Oracle. Parece que como que quedó mal cortado. Por eso es que llegó que me quedo con una tremenda letra. Ahí sí. Entonces, en este sitio, aquí hay una persona que se llama Lisandro, ¿no es cierto? Y colocó los pasos para instalar, por ejemplo, esta versión de la base de datos. Van en la 21, de la 19C salta a la 21, entonces está la versión anteriormente a la última que tienen. Entonces ahí habla de que uno de los requerimientos hardware vendría siendo de 2 gigas. Puede ser que funcione, yo lo he probado y no encuentro que haya funcionado muy bien, porque ocupa harta RAM, ¿ya? Pero aquí un poco da los Profesor, pasos, ¿sí? ¿podría poner el link en el chat? Sí, lo voy a colocar, sí, lo voy a colocar. Entonces eso muestra un poco, yo he seguido esos pasos y hasta ahora no lo he instalado varias veces y no he Sí. tenido problemas. ¿Ya? Entonces aquí instalan la base de datos 19C, demora como 1 hora aproximadamente en instalar todo esto. Entonces la primera es, aquí dicen cómo bajar la base de datos como tal. Hay una licencia que mientras uno lo ocupe de manera como académica o como aprendizaje, ¿no es cierto? No hay problema de licencia. Si uno lo quiere ocupar de manera más comercial, hacer sistema y vender, ahí sí que eso no lo permite Oracle, pero para temas de aprendizaje lo permite, ¿no es cierto? Entonces lo que bajan principalmente es un zip, ¿cierto? Ahí están los sistemas operativos para el cual está, para bajar el server, ¿cierto? Y se tienen que hacer una cuenta, sí. Si tienen una cuenta Oracle, si no, bueno, se pueden hacer una cuenta, no ingresar los datos nomás y te pueden crearse una cuenta Oracle para bajar. ¿Ya? Lo primero que hace es instalar el software, para el software del servidor. ¿Ya? Por ejemplo, si yo he instalado en clase, yo en las clases que he dado, instalo en la misma clase, instalo el Postgre. Pero el Postgre es un wizard bien rápido, entonces incluso el instalador es chiquitito. Entonces uno le dice next, 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 y instala el servidor completo. Aquí ya no es tan así. ¿Ya? Entonces aquí dice un poco cómo se instala, ¿no es cierto? El software. Primero instala el software. ¿Ya? Y esta parte no demora mucho. Una vez que ya se instaló, ya lo que dice aquí es configuración del listener. ¿Qué es el listener? Es porque para Oracle, esto es solamente para Oracle, todos lo tienen, pero Oracle le da un nombre a este programa que va a quedar en memoria.
¿Por qué queda un programa en memoria? Porque ese programa, igual que si yo quiero hacer correos, si quiero hacer una página web, o sea, o un servidor web, yo tengo una página web y instalo esa página web en un servidor web, yo desde un cliente, ¿no es cierto? Un browser, ¿no es cierto? Coloco la URL, llego a la página web, porque el servidor hay un programa que está residente en memoria y está escuchando a ver si hay peticiones, ¿cierto? Si hay una petición de alguna página, él toma esa petición y la devuelve y a mi cliente, ¿no es cierto? Me llega la página web. ¿Sí? La base de datos funciona más o menos parecido. Igual. Tengo entonces en el servidor un programa que está residente en memoria y siempre está en ejecución. Ese programa se llama Listener en Oracle. Si instalan Postgres, por ejemplo, eso no es tan tangible como en Oracle. Viene el programa porque yo tengo un cliente, ¿no es cierto? Me conecto a Postgres o a MySQL, la base de datos que sea. También he instalado MySQL por ahí, pero lo he ocupado muy poco. Y puedo llegar al servidor, ¿cierto? Porque en el servidor, en este caso lo vamos a hacer todo en un mismo PC, eh, tengo un programa que está en ejecución eternamente. Está a la espera de escuchar. Y ese en el caso de Oracle se llama Listener. Entonces aquí hablo un poco de cómo configurar el Listener, ¿ya? Agregar el nombre que va a tener el Listener y los protocolos de red. ¿Ya? Un protocolo de red si es que no han tenido asignaturas de red, ¿no es cierto? Es como, es me tengo que colocar de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vamos a comunicar entre dispositivos? ¿Cierto? Entonces es un protocolo. Un protocolo de red es para poder lograr hacer la comunicación. Entonces en este caso ocupa TCP y en casi todos los lados o sea, que yo he visto, por ejemplo, ocupan TCP, ¿no? TCP es un protocolo ya bien ocupado. El puerto, por cual va a estar escuchando, ¿cierto? Yo le voy a definir un puerto. Y todos estos pasos son para el tema del listener. Y una vez que yo configuré el listener, ahí entonces ahora creo una base de datos. ¿Ya? Ahí está la opción en que sale en el menú, ¿no es cierto? Y aquí me va a dar una serie de pasos para poder crear la base de datos. ¿Ya? Yo lo sigo tal cual y hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema. Los tamaños de memoria, de disco, este es un tamaño de disco, ¿cierto? Por ahí va a salir, si es que ya salió los tamaños de memoria, el nombre de la base de datos, el nombre de la base de datos, ¿ya? Eso es lo que decía Nacho en un momento, a la cual el nombre, aquí uno le dice el nombre de la base de datos, el zip, ¿cierto? En algún punto tendría que decirme el tema de la memoria RAM, porque parece que no he pasado por ahí. Acá está el tema de la RAM, ya que uno se lo puede asignar automáticamente, pero igual uno le puede dar un poquito más. Se digan, pero él habla de 2 gigas, pero este lo hizo porque ahí está la cantidad máxima de RAM que tiene el PC, ¿ya? Que es 16 y algo, entonces tiene como 16 gigas de RAM más o menos, ¿cierto? Lo hizo en un PC y le asignó 7 gigas a la base de datos, ¿cierto? 7 gigas de RAM. De hecho, el programa, el Listener, cuando está en ejecución, uno lo puede ver en los programas, en el emisor de tareas. Y ahí debería estar el Listener escuchando. Y a veces te puede consumir hasta como 1 giga de memoria y a veces no está haciendo nada. Nada, y ya te está consumiendo un puro giga. En cambio, el Postgres, ese programa que está residente a la espera de escuchas para poder conectarse a la base de datos, gasta un poquitos megas, pero el de Oracle lo ocupa harto, ocupa harto. ¿Ya? El set de carácter y una serie de cosas más. Y aquí están los usuarios administradores, son 3 usuarios administradores que ocupan, ¿cierto? Yo le coloco siempre la misma clave. El usuario administrador que vamos a ocupar es el sys, porque ese es el usuario administrador que hace el tema de la creación del usuario, ¿cierto? Para yo poder hacer lo que se conecta a la base de datos. Los otros no lo ocupamos, pero sí un DBA los va a ocupar, ¿ya? Son para otro tipo de cosas. Cosas que no vamos a ahondar un poquito más acá, porque si no se nos arranca un poquito del objetivo del curso. Yo le coloco siempre la misma clave a los 3. Y él también dice coloquen la misma clave. Ya, y un poco este resumen, y esto es lo que se demora, y esto es la parte que más se demora. Dice, una vez instalado, tarda menos de 1 hora en mi notebook. ¿Ves? Y yo también lo he hecho y claro, anda por alrededor de 1 hora eh, desde que yo parto hasta esta última parte donde tengo ya una base de datos lista, ¿no es cierto? Se demora todo ese proceso. Y esta es la parte más larga, cuando yo creo la base de datos. O sea, primero instalo el software, segundo configuro el listener, que es este programa que va a estar siempre en escucha, ¿cierto?
para que alguien se conecte a la base de datos. Y tercero, creo una base de datos. La creación de la base de datos es la etapa más larga de estos 3 pasos que están aquí, que eso lo estoy resolviendo con 3 pasos y él tiene muchos más pasos porque hay que seguir las indicaciones, ¿no es cierto? Y en total, como una hora de proceso. Y depende del computador. Sí, y aquí muestra un ejemplo que se conectó, ¿no es cierto? Y se conectó con la aplicación, con el cliente que se llama el SQL Plus. ¿Han escuchado el SQL Plus? ¿Alguien ha trabajado en SQL Plus? No, no, Es no. como trabajar por línea de comando. Es como trabajar de línea de comando, ¿no es cierto? Ahí está exacto. Aquí está la pantalla, ¿no es cierto? Se trabaja así, haciendo select por línea de comando. O sea, aquí podría ser todo. Yo con con el SQL Plus puedo hacer todo. Pero obviamente es mucho más tosco, ¿cierto? No es muy práctico en la manto que si yo quiero hacer un select, el otro me lo entrega en una aplicación de tipo Windows, ¿no es cierto? En los resultados de select me lo entrega como una especie de planilla Excel, ¿no es cierto? Donde tengo las columnas, filas, yo puedo exportar más fácilmente. Aquí como texto nomás que lo tira así, y si la tabla mía es muy grande, ¿no es cierto? Aquí queda todo desordenado. Y si tiene muchas filas, ¿no es cierto? Si hago un select y tiene muchas filas, aquí me lo entrega todo así desparramado. El problema está que igual una veces debería en los trabajos aprender un poco cómo funciona este administrador, porque generalmente en los trabajos, no puedo decir en todo, ¿no es cierto? Pero en las empresas los servidores están en un Linux, ¿ya? Están en un Linux. Entonces la base de datos va a estar instalado no en un Windows, sino que va a estar en un Linux. Y ese Linux no tiene, cuando son servidores, en general los tienen a línea comando, los trabajan a puras líneas de comando. Entonces, si yo necesito, por algún motivo, estoy en ese servidor y necesito conectarme a la base de datos, la única manera es hacerlo con el SQL Plus, ya que es por línea de comando, porque no tengo, no tengo un ambiente gráfico. No estoy en el sistema operativo en un ambiente gráfico, sino que estoy en este tipo de cosas. Y si necesito hacer un select grande, entonces va a tener que tener paciencia de armarme, ver cómo yo puedo ver el resultado de un select de manera más óptima, porque me ha pasado, ¿cierto? Un select con hartas columnas, o sea, hartos atributos, y ya hartas filas, y no, y se ve horrible. O sea, me demoro más en tratar de sacar los datos y para poder verlos que a finalmente hacer el mismo select. ¿Ya? Me ha pasado a veces cuando quiero hacer una especie de revisión o auditoría. ¿Sí? Entonces, ahí le entrego ahí les dejé el- ¿cómo se llama esto? Sí, ya lo vimos el enlace, profe, ya lo dejó. Perfecto. Y lo otro es una página en YouTube, un video en YouTube, pero hay montones de videos en YouTube del cliente que voy a ocupar, que es un cliente que es de Oracle, ¿cierto? Que se llama el SQL Developer, que es un cliente estilo Windows, ¿ya? Para hacerlo un poquito más agradable a la vista. Vienen por separado, ¿ah? Se venden por separado, no vienen juntos. El servidor con el cliente tipo Windows, ¿cierto? Tipo ventana, ¿cierto? No vienen juntos, hay que instalarlos por separado. Los dos son zip, entonces se descomprimen y uno le hace doble clic y empiezan a funcionar. En caso del instalador, uno descomprime y le hace doble clic al punto exe y eso se levanta la ventana esas que vieron en este paso a paso. Y en el caso del cliente no se instala, ¿no es cierto? Yo descomprimo el zip y tengo un punto exe, le hago doble clic sobre el punto exe y me levanta la aplicación directamente. ¿Ya? No tiene instalador, no se instala. ¿Ya? Vamos a la base de datos. Voy a descompartir aquí. Voy a compartir acá. ¿Cierto? ¿Se ve? ¿Se ve es un Windows 10? Se ve perfecto, profe. Muchas gracias. Entonces, aquí yo tengo el SQL Developer. ¿Ya? Lo vamos a levantar. Ojalá no tenga problemas de memoria. Porque todo este software pide harta memoria y como estamos también conectados a Zoom. Esta máquina que tengo acá, es una máquina virtual, pero tiene 16 GB de RAM. Esta máquina virtual. Entonces igual le di harta RAM. Esta aplicación fue hecha con Java, porque ahora que él es dueño del Java.
Entonces está hecha en Java, por lo tanto cuando la quieran descargar, él tiene distintas opciones de descarga, por ejemplo, que si viene o no viene con la máquina virtual de Java, la Virtual Java Machine. Porque si no viene, entonces ustedes la tienen que enganchar a la Virtual Java Machine que ustedes tengan instalado en su PC. Y la que yo siempre elijo cuando instalo, ¿no es cierto? Elijo la que viene con el Virtual Java Machine porque viene todo conectado al tiro. No necesito engancharle nada extra, sino que conectarme nomás a la base de datos. ¿Ya? Entonces, por acá arriba, donde dice conexiones, hay un símbolo de un más. ¿Ya? Yo aprieto ese botón con más, ¿cierto? Y se me levanta una ventana para yo poder conectarme a la base de datos. La parte de arriba, que es name, ya es el nombre de la conexión. Yo me voy a conectar con el usuario sys, aunque yo ya tengo una que creada, yo ya tengo una creada, pero igual voy a crear una distinta, porque le voy a poner un nombre distinto, ¿no es cierto? Para que vean cómo se conecta con el usuario sys, que es un usuario de administrador de la base de datos. Entonces, el usuario, le coloco un nombre, ¿no es cierto? El usuario sys, la clave, la password que le pusieron cuando crearon la base de datos, se tienen que acordar de la clave. Traten de colocarle claves que no sean muy difíciles. Y como es un usuario administrador, acá en esta parte que dice rol, tengo que colocarle que es sysdba, porque si no, no me deja conectarme. O sea, que estoy indicándole que es un usuario que es el DBA. Bueno, de hecho, es el usuario del DBA, pero me pide que le coloque el usuario sys. ¿Ya? O sea, que le coloque ese rol. Sysdba. Recuerden eso, que cuando es con el usuario sys, tengo que decirle que con ese rol. Entonces, otro dato que me pide es la IP, el nombre del host, que en este caso es este mismo PC. ¿Ya? Por lo tanto, queda el localhost, el puerto, ¿cierto? El puerto de la base de datos y el nombre de la base de datos, que es lo que dijo Nacho, ¿no es cierto? Oracle lo puede hacer como zip o como nombre de servicio. No voy a meterme mucho en qué significa, pero es como que tengo dos maneras de colocarle el nombre de la base de datos. Si no recuerdo qué nombre le puse a la base de datos, o sea, el nombre de la base de datos es único solo, pero si lo hice por zip o por service name, que en inglés, ¿cierto? Puedo irme a un archivo. Puedo irme a un archivo. Yo el Oracle está instalado aquí. Lo instalé en el PC. Product, base de datos, admin. No, es network. Network. Ahí viene admin. Y aquí hay uno que se llama listener.hora. En este archivo, aquí está el listener, ¿no es cierto? Ya, aquí no viene. Pero es un archivo muy parecido a este. Lo voy a cerrar y voy a abrir el otro que está ahí, que es el TNS, el tsnames. Este archivo contiene el tsname.hora. Aquí está la base de datos, ¿cierto? Ahí está el nombre del base de datos que yo creé cuando hice esos pasos, ¿cierto? Incluso le puse hasta el mismo nombre de los pasos. Entonces el archivo se llama tsnames. Y aquí abajo dice service name. Significa que se hizo por service name. Y ese es el nombre de la base de datos. Ese es el nombre entonces que tiene que decir acá. Service name, nombre de servicio. Si fuese por zip, en este archivo tsnames, acá abajo diría zip. En vez de decir service name, diría zip. Que viene un poco como el nombre de servicio, obviamente la traducción literal sería el nombre de servicio, como lo dice la aplicación que está en español, ¿no es cierto? El nombre de la base de datos, y el SID significa System ID, como cuando ustedes crearon las PK en alguna asignatura y le colocaron ID cuenta, ID sistema, ¿no es cierto? Entonces se refiere a ese ID. SID significa ID del sistema, en español. System ID, ID del sistema. Vendría siendo el nombre. ¿Sí? Entonces, le coloco un nombre de Una servicio. consulta. Ah, ¿Sí? ya. ¿Sí? No, es que le iba a decir que había puesto ORD, parecía D. Ah, Ah, entonces ahí parece se que coloca el ORCL. o RSL, sí. Se ve muy junto. Se ve muy junto. Sí. Es ORSL.
Entonces, aquí hay una parte en que yo podría, aquí hay un botón que dice probar, entonces yo puedo probar, ¿cierto? Puedo probar la conexión, ¿cierto? Y aquí me dice que está correcto. Ya se conectó. Entonces, ¿qué otra cosa? Guardo esta conexión y se colocó ahí arriba. Fíjense que ahí arriba donde dice conexiones, ahí se colocó USR SIS 2, que es el nombre que le puse acá arriba, ¿cierto? Y ahora yo le puedo decir conectar. Entonces ahora me pide la clave. Esta aplicación no guarda las claves. ¿Ya? Funciona así. Funciona así. No guarda las claves, entonces me tengo que acordar de las claves. Le coloco la clave, ¿no es cierto? Y me conecté a la base de datos. Y fíjense que acá el icono cambió, ¿cierto? Tiene como una especie de lupa. ¿Será una lupa lo que tiene? Que es muy chiquitito el icono como de la base de datos que tiene, ¿cierto? Estoy conectado con ese usuario, con esa conexión. Estoy conectado a la base de datos. Entonces aquí yo podría, por ejemplo, hay una tabla porque la base de datos tiene montones de configuraciones. Tiene montones de configuraciones. A este no me va a permitir, no me va a permitir concepto, copiar de un lado a otro. Tiene montones, la base de datos, todas las bases de datos tienen montones de configuraciones. ¿Y dónde la guardan? En tablas. Igual cuando uno guarda la información de los sistemas que uno está, que uno está produciendo, ¿cierto? Se guarda todo en tablas. Entonces, en una tabla, por ejemplo, que están los data files. Punto y coma. Este editor funciona con que las instrucciones que yo voy a ir colocando, ¿cierto? Funcionan todos con punto y coma y cuando los quiero ejecutar, control enter. Control enter. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me está mostrando aquí? Me está mostrando los data files, ¿cierto? Aquí sale el nombre del archivo. Los data files que están en esta base de datos que yo instalé, siguiendo los mismos pasos del archivo que les mandé. ¿Cierto? Entonces, por aquí tengo el. No, ya me tengo que ver pasado. Acá está. Acá tengo los table space, ¿cierto? Que están asociados a esos archivos. ¿Sí? Si yo tomo uno de estos, lo pongo aquí, ¿cierto? Están en C, Oracle Data, Oracle Data File, ¿cierto? Y ahí viene el nombre del archivo, ¿cierto? Que son con extensiones DBF. DBF por Database File, el Data File. Entonces, si yo fuera a esa ruta, debería encontrar esos 4 archivos. Si yo voy a esa ruta, lo pongo aquí, voy a maximizar esta mejor. Pongo aquí y le hago CD. Aquí están los 4 archivos, aquí hay uno extra que es un TMP, no tengo idea qué es ese TMP, pero los otros son DBF y son los mismos 4 archivos que tengo entonces en la base de datos. ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, gracias. Vamos a comentar esto porque esto es lo que hace, cómo funciona este tema. Por ejemplo, eh, cuando yo hago control enter, ¿cierto? Y ejecuto el select, lo que hace esta aplicación, que es el SQL Developer, empieza a buscar hacia arriba, ¿cierto? Hasta dónde hay otro punto y coma por si hay otra instrucción más arriba. En este caso no encuentra nada, pero si hubiese colocado otra instrucción, por ejemplo, coloco el mismo select, ¿cierto? Sin punto y coma, y yo ejecuto este de abajo con punto y coma, me toma la de arriba y me dice que hay un error. ¿Cierto? Porque estoy ejecutando dos select en una sola ejecución de comando y esa no me lo permite, porque son dos select por separado. ¿Por qué? Porque él empieza a buscar hacia arriba, ¿dónde está el punto y coma? Para separar la instrucción que está más arriba de la que está más abajo, ¿cierto? Y para este otro lado también busca el punto y coma, porque hasta ahí llega mi instrucción. O sea, hasta aquí llega mi instrucción. Y busca hacia arriba, si hay punto y coma, entonces dice, como no hay punto y coma, entonces todo esto corresponde a la misma instrucción que yo quiero ejecutar. Y se cae. ¿Cierto? Y Entonces, con otra instrucción sí se puede. Por ejemplo, con ¿cómo? un insert. Con otra instrucción sí se puede. Por ejemplo, Lo un mismo, insert. todo. Todas las instrucciones que yo coloco acá, insert, create table, la cuestión que yo quiera colocar, con punto y coma al final. Con punto y coma al final. Ahí, ¿sí? Una consulta, profesor. ¿Esos archivos que mostró, esos 4 archivos, los creó usted? No, los crea la base de datos. Ah, la base de datos, ya. Sí. Eso los crea la base de datos porque claro,
Yo, como les decía, cuando lo más probable es que si tienen que enfrentarse a algún desarrollo de sistema y el sistema es nuevo, entonces a lo mejor van a crear un usuario para que se conecte a la base de datos. Y en este usuario voy a crear las tablas del sistema, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que el DBA los haga ocupar un data file que ya exista o uno nuevo. Y los tablespace nuevos o tablespace que ya existan. Eso va a depender de lo que ustedes puedan acordar con la parte más de infraestructura donde va a funcionar el sistema, en producción, ¿cierto? Entonces, claro, Oracle también es un sistema. Entonces, como es sistema, también tiene tablas donde tiene la configuración y esas tablas también tienen que estar en un tablespace y ese tablespace también tiene que estar en un data file. Esos, son los del sistema. ¿Ya? Esos son todos los data files que tiene y hay otros tablespace, ¿no es cierto? Que se los mostré en el control enter, si ejecuto esto. No, control enter. Si ejecuta este select, aquí hay unos tablespace. El tablespace system, sysout, user, ¿cierto? Son otros tablespace y data files para el uso del Oracle del sistema. Por lo tanto, no tengo ni la más remota idea qué es lo que hace Oracle con esos archivos, ni con esos tablespace. Pero son parte del sistema. Es como cuando yo tengo aquí en el disco duro, ¿cierto? Y yo me voy acá a la raíz, ¿cierto? Y tengo esta carpeta Windows. ¿Han visto que la carpeta Windows del disco C, ¿cierto? Ahí está el Windows, ahí están todos los archivos del Windows que están funcionando del sistema operativo. ¿Qué hay ahí adentro? No tengo idea cómo lo distribuyo, pero ahí están todos los archivos que son del Windows, para que funcione Windows, ¿cierto? Y tengo otra carpeta, ¿no es cierto?, donde empiezo a instalar los programas, ¿no es cierto? Los program files, ¿no es cierto?, donde ahí instala los programas que uno va agregándole al sistema operativo. Entonces esos archivos son del sistema, ¿ya? Entonces, para yo poder crear un usuario y que funcione, voy a crear un tablespace y un data file, ¿ya? Creo el tablespace, creo el data file y creo un usuario. Y ese usuario le digo, ok, ese usuario va a ir a este tablespace y este tablespace, como va a este data file, ahí van a ir quedando las cosas que yo haga físicamente. Cuando crea una tabla, ¿no es cierto? Va a ir quedando en esos elementos, en esos objetos de la base. ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? Si no, díganme, porque yo hablo un poquito rápido. ¿Sí? Entonces, voy a crear un Sí, tablespace, ¿sí? Y un data file para el sistema, para hacer las pruebas de lo que vamos a hacer. Pues no voy a ocupar los que vienen por defecto del sistema como para que ustedes vean que se crean este tipo de cosas, ¿cierto? Para que tengan una especie de noción, ¿cierto? Que estas cosas existen en las bases de datos. No tanto para que se la aprendan de memoria, pero que sí existen, ¿cierto? Uno tiene que, a veces cuando tiene sistemas, uno tiene que llegar cuando está en producción, ¿no es cierto? Está en una compañía, ¿no es cierto? Y va a hacer a lo mejor un sistema nuevo y lo está haciendo en Oracle, o la base de datos de la compañía es Oracle, por lo tanto, todo sistema nuevo tiene que quedar en esa base de datos. Y lo mismo está pasando en otras bases de datos, pero en cosas similares, pero a lo mejor no tan cual. Postgres también tiene tablet space, entonces hay que colocarse de acuerdo en estas cosas, si es que a lo mejor hay normas ya en la compañía, ¿no es cierto? Que dicen, todo sistema nuevo tiene que ir a una data file aparte, entonces uno tendría que decirle al DBA, hoy me tenéis que crear un data file o un tablet space aparte, o si hay una norma que diga unas tablas de cierta cosa, ciertos tipos de tablas van a este tablet space o a otro tablet space. Ya, entonces yo cuando creo, no sé, mi sistema nuevo, yo tengo que hacer, tienen que ser 20 tablas, por lo tanto 10 tienen que ir a un table space y otras 10 tienen que ir a otro table space. En los create table que yo haga, tengo que después de hacer el create table, ¿no es cierto? Tengo que decirle a cuál es el table space que va a ir, por ejemplo. Por ejemplo, donde yo trabajo con los clientes, porque nosotros somos una compañía, trabajo en una compañía que es proveedora, ¿no es cierto? Los clientes tienen, si las tablas son de ciertos módulos del sistema, van a un table space y otras van a otro. Es por tabla, no por usuario. Lo que yo voy a hacer aquí es que todo lo que yo cree con un usuario que vaya por defecto a un table space o a un data file que yo voy a crear para que queden ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, profesor. Bueno, yo lo entiendo. Sí. Muchas gracias. Si alguien no entiende, por favor, diga nomás, porque si no, avanzo. ¿Ya? Entonces, esta línea la voy a comentar, ¿cierto? Así se comenta, con un guión. Se comenta en Oracle. ¿Ya? ¿Y cómo creo una tabla? ¿Quién sabe cómo se crea una tabla? ¿Con qué instrucción?
Create table. el create table, ¿no es cierto? Créate, Entonces, sí, claro, créate. create table, ¿no es cierto? Y aquí le doy el nombre de la tabla. En general, el SQL, el SQL, todos los objetos ya no va a hablar solamente de tablas. La base de datos no vive solamente de tablas. Ahora, ¿es su elemento principal? Sí, porque las tablas almacenan los datos. Pero no crea solamente tablas. Todos los objetos de base de datos se crean un create, el tipo de objeto, que en este caso estoy diciendo tabla, ¿ya? Pero todos se crearon con un create, con un create. Create, si yo quiero crear entonces un table space, voy a hacer create table space. ¿Sí? Create table space. Le tengo que dar el nombre del table space. Prueba. ¿Ya? Y aquí la ventaja es que con la misma instrucción, yo puedo crear el file system, el data file. El data file. Data file. Yo puedo crear el data file. ¿Sí? Le doy la ruta, lo coloco entre comillas simple, le doy la ruta, la voy a colocar aquí mismo, la voy a colocar aquí mismo, y le tengo que dar el nombre del archivo, ¿cierto? Voy a decir que es prueba.dbf, ¿cierto? Tiene que ser esa extensión porque son data files, ¿ya? Y lo último que va acá es, déjenme mi torpeo, porque estas instrucciones, como les digo, no me las sé de memoria. Eh, la instrucción site, que es el tamaño del data file. Entonces le digo site, le voy a decir que es de 100 megas, que siempre lo hago así, cuando hago clase. O sea, me crea un archivo prueba que va a tener ese tamaño, ¿cierto? Él me reserva, o sea, él reserva el disco duro, reserva el disco duro con ese tamaño. Esto es muy parecido cuando yo tengo un disco, ¿no es cierto? Y hago en Windows, si lo han hecho, yo podría particionar el disco, ¿cierto? Yo hago partición del disco, entonces tengo unidad C y unidad D. Entonces estoy reservando, ¿no es cierto?, espacio del disco duro para la unidad C o la unidad D, o puedo incluso tener varios discos, ¿no es cierto? Pero si tuviera un disco yo lo podría particionar, ¿no es cierto? Estoy reservando en disco, por lo tanto, ese espacio ya tiene ese tamaño, aunque yo no lo esté ocupando. O sea, yo hago botón derecho, ¿no es cierto?, a la unidad y yo sé el tamaño del disco, pero no lo estoy ocupando. Entonces esto es algo parecido. El archivo que yo genere va a tener ese tamaño, pero no significa que tenga algo, ¿no es cierto? De hecho, no debería tener nada, no debería tener nada. Está vacío, entre comillas, no tiene tabla porque no he creado nada. Pero sí él ya me reservó el espacio del disco duro con ese tamaño. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y utiliza esa memoria? O sea, ¿gasta ese espacio en el disco duro? En el disco, sí, pues, en el disco sí ya lo está ocupando. Lo va a ocupar Ah, al tiro. Lo voy a ejecutar, ¿cierto? Oh, no, no quiero reiniciar. Avísame más tarde. Mal momento para el aviso. Sí, aquí dice Table Space prueba creado. ¿Ya? Entonces yo me meto acá y se genera un nuevo archivo. ¿Y qué tamaño tiene? Ya tiene los 100 megas. Pero no tiene nada. Si bien esta cuestión no tiene nada porque yo no he hecho nada. Entonces tiene los 100 megas. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? sí. ¿Sí? Y ahí lo generó. Entonces ese archivo creé el table space y es el archivo físico, ya es el archivo físico. El table space es una parte lógica, ¿no es cierto? Una estructura lógica que yo no la voy a ver físicamente en la base de datos. Profe, El archivo físico sí lo voy a ver, ¿sí? si yo comparto ese archivo, o sea, ¿le paso como toda la configuración a otra persona o qué? Por ejemplo, no sé, los usuarios, las tablas, todo lo que está dentro. No, está muy amarrado a esta instancia de la base de datos. No, hay otras herramientas que se ocupan para poder, por ejemplo, justo hace poco nosotros pasamos por una experiencia parecida en que un cliente tenía sus servidores, él paga, ¿no es cierto? Este cliente sus servidores estaban en otro país, no en el de él, está en otro país y le estaba cobrando muy caro y él contrató en otro país. La diferencia estaba en que los servidores tenían un sistema operativo en ese país donde estaban las bases de datos y la base de datos donde quería él dejarlo iba a ser en otro sistema operativo. Los dos, uno era Solaris y el otro era Linux.
¿ya? Pero son los dos en base a Unix, ¿cierto? Pero son distintos sistemas operativos, Solaris y Linux. Oracle es dueño de Solaris. O sea, Oracle también tiene sistema operativo, Solaris. Entonces, claro, hay que hacer todo un trabajo para poder sacar las tablas, por ejemplo, y sacar los datos. Y no es como que yo tomar el archivo y se lo pasa a la otra base. ¿Ya? Hay que hacer otro tipo de trabajo. Trabajo de DBA. ¿Ya? No, no es tan así. Ok. Es trabajoso eso. Ahora hay base de datos que fue trabajoso porque la versión, esto es igual que los Windows, ¿no es cierto? El Windows XP, Microsoft dice ya no va más, no, no lo mantengo más. No es que ustedes no lo puedan ocupar, pero yo no lo mantengo más. O sea, si tienen algún tipo de consultas que me quieran hacer, no hay más mantención al sistema operativo. No hay más parches que yo les dé, porque se fijan que cuando no, como lo que me pasó ahora, que es cierto que quiere reiniciar porque tiene actualizaciones pendientes. Por eso que me tiró el mensaje de que quería actualizar. Ya no hay más actualizaciones para el Windows XP. Él ya lo descontinuó. Pero no significa que como empresa yo no lo pueda seguir ocupando. Hay versiones de Oracle que son tan antiguas que el hacer ese trabajo de exportar la base de datos y después importarla no es difícil, pero es trabajoso. Son muchos, muchos pasos y versiones más nuevas porque esas versiones están descontinuadas. Que eso es lo que le pasó a este cliente. Este cliente tenía un Oracle 9i y la versión 9i es muy antigua. Esta versión de 19C es del 2019, porque están sacando como una por año. El 2020 no sacaron ninguna porque la iban a sacar una versión Oracle 20C, pero por tema de la pandemia no lo sacaron, pero sí sacaron la 21. Ya hay una versión Oracle 21C, porque la sacaron en el 2021. ¿Ya? Pero la Oracle 9 es antigua. Creo que la 9, cuando yo incluso estaba estudiando en la universidad, ya existía la 9. O sea, es antigua, antigua. Eh, entonces no tiene una serie de herramientas. Entonces estas versiones de Oracle, hacer este export y después importarla en otro lado la base de datos, son mucho más fáciles y más automáticas. La base de datos. Esta hay que hacerlo muy manual. ¿Sí? Son otro tipo de acciones. Acciones que conoce el DBA, yo no las conozco. Pero sí sé que tienen que trabajar sobre un export y un import. Ya como yo la exporto la base de datos y como la importo después en el otro lado, a donde yo la quiera dejar. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Esos son temas ya más de DBA. Si se quieren certificar como DBA, tienen que hacer algunos cursitos que son bastante caros, ¿ah? Pero los DBA ganan plata. Pero son pegas bien técnicas, no son tanto de dirigir y cosas así. Pero si ustedes quieren ser DBA, ganan buenas plata. Entonces, cree el data file, cree el table space, crea un data file en una sola instrucción. Si yo quiero crear un usuario, ¿cómo parto? ¿Cuál es la instrucción la primera que creo para crear un usuario? Créate. Create, exacto. Todo es que un create, ¿cierto? Create user. Eh, prueba. Prueba. ¿Qué otra cosa tiene para crear usuario? Déjenme buscar mi torpedo. La clave es el nombre del usuario, ¿cierto? Ese es el nombre del usuario. La identified, eh, identified by, uno escribe la clave, ¿ya? Escribo la misma clave nomás, o sea, la misma del usuario para después no darme, para casos de como así de probar, ¿no es cierto? Le coloco la misma clave nomás para no después estarme acordando cuál es la clave del usuario. Y ahora uno tendría que decirle, yo quiero que, uno podría no colocarle esta instrucción, ¿cierto? Que yo le digo que default, table space, ¿cierto? Y que esto quede en un table space por defecto, que es el que crea acá arriba. Yo creo un table space, ¿cierto? Y le digo que quede en el table space prueba. ¿Sí? Significa que todo lo que yo haga, todo lo que yo cree con el usuario prueba, va a quedar en este table space. Y si queda en este table space prueba, está quedando en este data file, en el data file prueba. Todo lo que yo haga. Porque se lo estoy diciendo en esta instrucción. Yo podría crear entonces un usuario hasta aquí nomás. Yo podría decirle hasta ahí nomás, sin identificar el table space. Pero cuando si yo creo una tabla y no le indico cuál table space es, él lo va a colocar en uno, el Oracle lo va a colocar en uno que sea del sistema. ¿Ya?
También yo le podría indicar en el create table, cuando creo tablas, ¿cierto? Le podría indicar ahí a cuál table space quiero que vaya específicamente, según el acuerdo que haya tenido con el DBA. ¿Ya? Pero con esto me evito que la cosa que yo cree va a ir a ese table space, porque es el por defecto que tiene el usuario. Ese usuario que estoy creando. ¿Sí? Profe, una duda. ¿Sí? Y si en el create table no creo, no, o sea, si en el create data, table space no pongo el data file, ¿qué pasa? O sea, el table space. Se coloca el Sí, table sí. space. Si no lo coloco, y cuando creé yo el usuario con que estoy creando la tabla, no le especifiqué el table space por defecto, por ejemplo, como lo tengo acá, entonces va uno del sistema. No era esa la pregunta. Me pregunto cuando la primera instrucción, cuando estoy creando el espacio en la tabla. No, el table space. Ah, Si no pongo el data file, ¿dónde se guarda? o sea, yo podría, por ejemplo, no, te va a pedir que tú le indicáis entonces, porque yo lo que estoy haciendo en esta instrucción es crear el table space y crear un data file. Pero Ujú. yo podría crear un table space de un data file que ya existe y decirle, ok, este table space va a ir a este data file, pero no lo voy a crear, no voy a colocarle esa instrucción que yo le coloqué ahí. Entonces se lo tendría que asociar, ya. Yo lo podría asociarle un table space a un data file que ya existe, ¿ya? Aquí yo creé las dos cosas en una sola instrucción. Creé el table space y el data file, pero sí se puede crear un table space y asociarse a un data file, pero siempre te va a pedir a cuál data file va a ir. O sea, sí o sí tiene que estar conectado a un data file. Sí tiene que estar asociado a un data file, exacto, porque ahí las cosas que yo haga, que yo cuando programe, ¿no es cierto? Van a ir quedando, si yo hago insert a la tabla o creo la tabla o hago insert a la tabla, todo tiene que ir quedando en un table space y por ende a un data file, el archivo físico, ¿ya? Tiene que ir quedando en un archivo físico, ¿ya? Comprendo. ¿Ya? Si quieren más instrucciones, no quiero indagar mucho en eso porque si no vamos a perder tiempo en lo que es netamente como programar, que es la idea del taller, ¿no es cierto? Que es hacer un sistema, ¿no es cierto? Un sistema chiquitito. Pero todas esas opciones existen, ¿ya? ¿Ya? Son opciones más bien del DBA, ¿ya? Que es lo que va a hacer. Pero entonces yo puedo decir, este tal space va a ir a dos data files existentes, por ejemplo, a dos data files existentes, a uno, ¿ya? O le puedo ir metiendo varios table space a un solo data file, también lo puedo hacer. Eso depende de la configuración y cómo el DBA quiera estructurar la base de datos que está creando. ¿Para qué, por ejemplo, yo puedo, entre comillas, si quiero hacerle una mantención, que las mantenciones no son en el día, ¿no es cierto? Porque el sistema, en la base de datos es como para que lo ocupen los usuarios en un sistema y el sistema lo van a ocupar en el día. Pero, por ejemplo, el DBA lo que podría hacer es que puede sacar de circulación un table space. Lo saca de circulación. Significa que todas las tablas que están contenidas en ese table space, si alguien se mete a la base de datos y quiere hacerle un insert o un select a la tabla, y el DBA sacó ese table space, no lo van a poder hacer. Le va a decir que la tabla vista no existe. Porque la saca de circulación y a lo mejor le hace una mantención y después la vuelve a colocar en uso. Esas son algunas de las cosas que él puede hacer con el table space. ¿Ya? Y así agarra un grupo de tablas con una sola instrucción, la saca de circulación, no la está borrando, sino que como que la saca. Le impide que los usuarios la puedan ocupar. Y otros table space contienen otras tablas, siguen en funcionamiento. Porque una alternativa también yo podría decir, o sea, porque también lo puede hacer el DBA, corto el acceso a todos los usuarios de la base de datos, pero ahí lo estoy sacando a todos. ¿Ya? Los saco a todos de la base de datos. O los puedo sacar parcialmente por los table space. ¿Ya? Según lo que quiera hacer el DBA. Entonces esa es la estructura que él hace de acuerdo a lo que él quiera, como él la quiera estructurar, ¿no? Como la quiera organizar la base de datos. ¿Ya? Con una manera lógica y una manera física. ¿Ya? Los table space son de manera lógica y los otros y los data files son físicas, pero tienen que ir así como de la mano. ¿Sí? Sí, ¿Ya? Entonces, ¿cómo ejecuto esto? Control Enter. Y me dice, ¿qué me dice? Nombre de usuario o rol poco común no válido. O sea, no me dejó crearlo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Es que Oracle, han visto cuando uno se mete a un sistema nuevo y le dice coloca una clave, pero tiene que contener una letra en mayúscula, tiene que contener números, caracteres especiales, estos caracteres y no otros, ¿cierto? ¿Se han fijado? Hay una cierta norma para poder tú hacer la clave. Oracle lo hace con los nombres, o sea, tiene una cierta manera de tú poder escribir el nombre, no te aguanta cualquiera. Pero en la vida real no anda colocando con tanta restricción, tiene un montón de restricciones, las cuales no me las sé de memoria, porque estas son más pegas de DBA. Lo que sí hay, una instrucción para yo poder decirle, acépteme cualquier nombre, no me complique con los nombres.
¿ya? Porque no me dejó. ¿Ya? Esa instrucción es, la voy a escribir, la estoy mirando, es alter session, set es entre comillas doble, Oracle script, guión bajo, Oracle script, ¿cierto? Y le coloco igual true. Ya, esa instrucción, estoy alterando la sesión que en este usuario que estoy conectado, ¿no es cierto? Y me permitiría colocarle cualquier nombre. ¿Por qué así? No, es porque sí. Ya, ahora que lo definió así. ¿Cierto? Entonces, si yo ejecuto esta instrucción, ¿cierto? Me dice que la sesión está alterada, ¿cierto? Yo vuelvo aquí al create table, ejecuto de nuevo el create table, o sea, el create usuario, y ahí dice usuario prueba está creado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Profe, una Entonces, consulta, cuando puso alter session set, le dio ¿mm? control enter y después volvió a crearla, a Volví a poner la, control. claro, Ya, volví a la instrucción de más arriba donde tenía el create user y le puse control enter. ya. Control enter es para ejecutar. En esta aplicación, porque otras aplicaciones funcionan de otra manera. El TOAD es una aplicación que es comercial, la venden, no es de Oracle, pero es para conectarse a base de Oracle, es Control Enter también y no necesita de los puntos y coma al final. Él capta cuál es la instrucción que uno quiere ejecutar, ¿no es cierto? Y la ejecuta, no necesita el punto y coma. Si tiene punto y coma, la ejecutará igual. O sea, es un poquito más flexible en ese tipo de cosas. Esta no, pues esta necesita que le coloques el punto y coma, ¿no es cierto? Al final, y es Control Enter. ¿Sí? Control Enter y aquí tiene unos botones, que este botón play que sale acá arriba, sentencia de ejecución también se puede ejecutar. No lo voy a ejecutar porque la tengo en el create de user, ya creé el usuario y me va a decir que no puedo generar el usuario de nuevo, ya existe un usuario con ese nombre. Ya, entonces, como para ir terminando el día de hoy, me voy a conectar, ¿no es cierto? Botón verde acá, ¿no es cierto? Botón verde, voy a colocarle que esto es usuario, voy a pinchar acá arriba, le voy a dar un nombre a la conexión, usuario prueba, el usuario es, como este es un usuario común y corriente, este rol que yo le di al otro cuando me conecté con el SIS, ¿no es cierto? Que le dije que era usuario SysDBA, aquí no tengo que colocarle nada porque este es un usuario común y corriente. Un usuario común y corriente. La clave, ¿no es cierto? Prueba. Ya sé que esta base de datos está por service name o RSL, ¿cierto? Y yo puedo probar. Pruebo, me conecto y me dijo, ¿qué dice? Conexión denegada. Conexión denegada. Gracias, Nacho. Dice, entre comillas, dice, usuario prueba no tiene privilegio de create session, o sea, no puede crear, o sea, yo puedo tener un usuario, ¿cierto? Pero no significa que tenga permisos para conectarme a la base de datos. Es como medio ilógico, ¿no es cierto? Si, ¿para qué voy a crear un usuario si no se va a conectar a la base de datos? Pero bueno, está dentro de las cosas que a lo mejor yo puedo necesitar un usuario, no necesariamente para conectarse a la base de datos, sino que voy a ser un usuario como, ¿han visto cuando uno programaba en estructura de datos y ocupaba las variables auxiliares, ¿no es cierto? Una variable donde yo guardaba algo, ¿no es cierto? Guardo algo, ¿no es cierto? Y de ahí lo ocupo para otra cosa, ¿no es cierto? Para tener como un respaldo de una cierta variable. A lo mejor podría ser una cosa así, ¿no es cierto? Yo necesito un usuario donde yo pueda dejarle desde otro usuario, dejarle datos ahí y después ocuparlo para otra cosa, pero este usuario no dejo que se conecte a la base de datos, porque no necesito que él se conecte, sino que es para una cosa de paso. Puede ser una cosa así. Yo nunca he necesitado crear un usuario que no se conecte a la base de datos hasta ahora. ¿Ya? No me ha pasado. Pero está dentro de las opciones, ¿cierto? Entonces, ¿quién voy a guardar? Voy a guardar la creación. Y ahí arriba me quedo, ¿no es cierto? Ahí dice usuario prueba, ¿no es cierto? Me creó el usuario prueba, al cual no me puedo conectar. ¿Cierto? Voy a cancelar esto que está aquí. Y el que me tiene que dar permisos, ¿cierto? Para que ese usuario se pueda conectar a la base de datos es el usuario SIS, el DBA, ¿cierto? El usuario del DBA, el usuario SIS el que me permite poder meterme en la base de datos. O sea, darle permisos a ese usuario. ¿Cómo se dan permisos? Con la instrucción GRAN. GRAN da permisos, distintos tipos de permisos, y revoke los quita. ¿Quién da permiso en este caso? Es el DBA. ¿Cuál es el permiso para poder conectarme, para que un usuario se pueda conectar a la base de datos? Es GRAN, se llama GRAN Create Sesión. GRAN
créate sesión. Gran créate sesión y chu. ¿A quién? A prueba. Control Enter. ¿Cierto? Y aquí dice gran correcto. O sea, se dio el permiso para que se pudiera conectar al ASATO. Levanto nuevamente este. ¿Cierto? Que aquí arriba quedó. ¿Cierto? Le doy propiedades, ¿cierto? La conexión que creé me vuelve a levantar la misma ventana que yo había guardado en delante, ¿no es cierto? Con los datos de prueba. Le digo que el usuario prueba, le coloco la clave, le coloco aquí probar y ahí dice correcto. O sea, se pudo conectar al ASATO. Le doy conectar. Prueba. Y ahí me conecta el ASATO con el usuario prueba. ¿Sí? Sí. ¿Sí? También tengo la otra aplicación, la de línea de comando. Si yo quisiese por línea de comando, ¿no es cierto? Esa se llama SQL Plus. Aquí tengo cuando me instala el Oracle, ¿cierto? Aquí en este menú no va a aparecer el SQL Developer, porque el SQL no se instala, ¿cierto? Se descomprime y ya tengo el punto .exe, ¿cierto? Y le hago doble clic y se levanta. No se instala, por lo tanto no va a aparecer acá, pero la base de datos sí se instala. Entonces, sí, el SQL Plus viene como aplicación cliente en la instalación del Oracle. ¿Ya? Entonces él me dice, el SQL Plus, ¿no es cierto? Es el release que viene con la base de datos 19, porque es la versión del Oracle, ¿no es cierto? Y si se acuerdan al principio, cuando yo mostré esa página donde vienen los pasos, ¿no es cierto? Ahí decía que era en la 19.3. La versión de base de datos, la como comercial, la que uno ve, la 19C, pero la versión final, y es la última que se hizo de la 19, la última que se ha hecho hasta ahora, es la 19.3. Usuario, prueba, clave, prueba. Y estoy conectado a la CEP, ¿sí? Con otro cliente. Ya tengo los dos clientes conectados a la misma, con el mismo usuario, a la misma ACEP. O sea, tengo dos veces el mismo usuario conectado a la ACEP de manera concurrente, al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? Por mi parte, no. ¿No? Voy muy rápido. Si me dicen que voy muy rápido, me atacan con preguntas. No, No, se eso no lo entiende. entendí. Sí, Se eso no lo entiende. entendí. Si no, digo para el resto, para todos. Profe, ¿Sí? ¿cómo era si no era con la línea de comando? Si no es por línea de comando, es por esta aplicación, por el SQL Developer. Es de esta manera gráfica. Entonces tengo aplicaciones por línea de comando, ¿cierto? Donde yo aquí tendría que escribir el select. Es que no tengo en este momento nada creado. Podría crear una tabla. Creamos una tabla de paso. Aquí estoy con el usuario prueba, ¿cierto? Entonces, créate table. Ahora creo una tabla, ¿no es cierto? Mensaje. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. Todos terminan en punto y coma, ¿no es cierto? Y le digo, como lo hemos hecho a lo mejor en algunas clases, los que han tenido clase conmigo. Y di mensaje, le digo que es mensaje, que es un number, coma, ¿cierto? Mensaje, con la nomás para no escribir tanto, varchar 2, ¿cierto? De, no sé, 500. Esos son los tipos de datos de Oracle. Number, var number, o enter un number. Un varchar 2 es un carácter, ¿cierto? De largo de 500. ¿Ya? Control Enter, la ejecuto, ¿y qué me dice? Que le faltan permisos. Claro, exacto. Me dieron permisos para poder ingresar poder hacer sesión a la base de datos, pero no me han dado permisos para crear tablas. Ya, eso es otra cosa. Entonces, tengo que ir con el usuario sys, ¿no es cierto? Ese que da permiso, ¿no es cierto? Y tengo que decir gran. Gran es la instrucción para poder crear, para poder dar permiso, ¿cierto? Entonces, yo le digo que gran, créate, gran permisos para poder crear cualquier tabla, permisos para poder crear cualquier tabla a prueba, al usuario prueba. Control Enter, dice me equivoqué en una palabra. Gran, créate. Chu. Me faltó el chu. Ni que acá dice gran create session para. Entonces aquí me falta el chu. Para prueba. Control Enter.
ahí se dio el permiso, o sea, significa que ahora prueba puede crear tablas, ¿no es cierto? Entonces me voy aquí a prueba, ¿no es cierto? Y control enter, y dice tabla mensaje creado. Significa que si yo creé la tabla, en este mismo editor yo puedo hacer select asterisco, from, mensaje, punto y coma, todas terminan en punto y coma, control enter, y ahí tengo la tabla creada, ¿no es cierto? Y no tiene absolutamente nada. Significa que si me meto por el SQL Plus, ¿cierto? Yo hago select, asterisco, from, mensaje, punto y coma, enter, aquí es enter nomás, y me dice no hay ninguna fila seleccionada, ¿cierto? Porque no tengo nada. Porque distinto es que yo hiciera un select, ¿no es cierto? Asterisco from a una tabla que no existe, ¿cierto? Punto y coma, enter, y ahí me dice tabla vista no existe, porque no existe. Significa que en la arriba, sí, la tabla sí la ve, ¿cierto? Incluso aquí le puedo hacer un comando, des, el nombre de la tabla, mensaje, punto y coma, ¿cierto? Y ahí me está mostrando la descripción de la tabla. O sea, me dice que tiene atributos itmens, desmens y nombre y un varchar. ¿Sí? Pero todo por línea de comando. O sea, si yo quisiera el resultado, tendría que estarlo seleccionando así, ¿no es cierto? No tiene ni un brillo. No sé si funciona aquí el des. Ah, me lo puso abajo. Me lo puso igual que. Pero claro, cuando yo hago. Como yo tengo aquí este es un editor tipo Windows, ¿no es cierto? Con ventana, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo tengo una pestaña, o sea, una parte de la estructura, ¿no es cierto? Del usuario, ¿no es cierto? Donde dice tablas, y ahí tengo la tabla de mensajes, yo pincho la tabla de mensajes, entonces ahí se carga y ahí sí está con grillas, ¿no es cierto? Ahí está más bonita. ¿Sí? Entonces, a lo mejor yo la puedo copiar y, y me la puedo llevar aquí. Si pega, pega. Ahí está, ya lo puedo hacer un poquito más mejor. O incluso a lo mejor lo podría hasta exportar. Ahí dice exportar, ¿cierto? Dice exportar y a lo mejor yo le digo, ¿qué exporto? ¿No es cierto? Lo importo como JSON. Ahí están los Excel, HTML. Es el SQL Plus no me va a permitir nada de eso, nada de eso. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, ¿Mm? en el user sys me queda una duda. ¿Lo puede poner, por favor? Ahí en el alter session set, ¿para ¿Ya? qué era? Para que la base de datos no me impida ponerle cualquier nombre al usuario, porque si no la base de datos me va a decir, no, es que este nombre no puede ser, Ah, ya. porque hay ciertas normas para colocarle los nombres a los usuarios. Yo le decía un paralelo a como cuando uno se mete a un sistema y hay que colocar una clave y te dicen, pero la clave tiene que contener, por temas de seguridad, ¿no es cierto? Tiene que contener, no sé, una mayúscula por ahí, tiene que tener, no sé, 3 números y estos caracteres especiales, algunos de estos caracteres especiales. Entonces, ahora que él te coloca restricciones en los nombres. Entonces, para que no me coloque restricción en los nombres, ¿cierto? Altero la sesión. Pero significa que alteré la sesión. Significa que cuando yo me desconecte de esta sesión, ¿cierto? Me desconecte y me vuelva a conectar con el usuario SYS y quiera crear otro usuario, me va a volver a reclamar. Porque yo alteré la sesión que estoy en este momento conectado. No queda para siempre. Entonces, si me desconecto y me vuelvo a conectar con el usuario SYS y tengo que crear otro usuario, me va a volver a reclamar, entonces tengo que volver a colocarle esa instrucción, ¿cierto? Y ahí puedo colocarle el nombre que yo quiera al usuario. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, este código, recuerden que esto va a durar toda la semana, donde vamos a ver código. Estos códigos se los voy a ir enviando, ya para que menos tengan una idea. Ahora es poquito código, pero más adelante va a ir siendo un poquito más. ¿Ya? ¿Ya estemos? A la misma hora hasta el viernes. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Profe, ¿Sí? antes yo tengo una duda. ¿Con las sesiones no se pueden hacer más cosas aparte de eso de dar como más permiso a la sesión? O sea, de ese permiso Sí, del... sí. Sí, por ejemplo, ahora cuando yo quiera hacerle un insert a la tabla, me va a decir, es que usted no tiene permiso para hacer insert. Cuando yo quiera crear un objeto, existen distintos tipos de objetos, porque como les decía, la base de datos no vive solamente de las tablas es como lo más importante, porque la tabla es lo que guarda los datos, esa es la idea de la base de datos, porque es de datos,
¿cierto? Entonces, en las tablas donde están contenidos los datos, pero existen montones de otras cosas, como las estructuras, que es la idea de este taller, ¿no es cierto? Hablar de estructuras. Entonces voy a tener que voy a ir teniendo la necesidad de crear otro tipo de estructuras, donde voy a poder almacenar también datos, ¿ya? Esas estructuras también voy a tener que tener permisos para poder crear esa estructura, porque el usuario ahora no las tiene. Para los que han visto algo más avanzado, Oracle permite crear procedimientos, y si han escuchado los nombres de procedimiento almacenado, función almacenada, package, trigger, vistas. Todo eso tiene un permiso aparte. Ahora, también existe una manera, claro, yo digo, oye, yo voy a crear necesito hacer una aplicación, ¿no es cierto? Y le digo al DBA, me tienes que crear un usuario y tengo que tener permisos para poder hacer esto, y un gran para cada una de esas cosas. También existe una opción de que el DBA pueda crear un rol. Esas cosas no las vamos a ver en esta tier, sí. También existe la opción de que el DBA pueda crear un rol. ¿Qué significa? Que el rol yo le asocio los permisos necesarios y tengo los roles listos, configurados. Entonces dicen, porque yo me coloqué de acuerdo con mi compañía, entonces digo, yo quiero crear un usuario que necesite este tipo de permisos. Entonces ya tengo el rol, creo el usuario, le doy a ese usuario, le doy gran de ese rol y ya tiene todos los permisos, porque el rol tiene esos permisos. Y así es más fácil la pega, porque esos roles los tengo creados de antes. La pega es al principio nomás, que yo tengo que crear un rol, que es otro objeto de base de datos, créate roles, otro objeto, ¿no es cierto? Y le doy un nombre al rol y le empiezo a dar permiso a ese rol y a varios roles que yo vaya creando, ¿cierto? Para distintas categorías, desarrollador 1, desarrollador 2, desarrollador 3, no sé, las típicas categorías que a lo mejor puedo tener en una aplicación. Y después viene mi usuario, ¿cierto? Creo un usuario y le asocio el rol. Hago un solo grant y ya tiene todos los permisos de su usuario. Porque si no sería una locura, ¿cierto? Yo digo, necesito una base de datos y se van a conectar 80 usuarios y necesito que esos 80 usuarios sean usuarios de la base de datos. O sea, no sean usuarios de base de datos, no usuarios. Hay sistemas que funcionan así, ¿no es cierto? Yo puedo tener una base, una tabla donde tengo todos los usuarios que ingresan al sistema, pero también esos sistemas, hay sistemas de esos usuarios son usuarios reales de la base de datos. Entonces, parte del sistema, parte de las validaciones que hace el sistema es que su usuario existe en la base de datos, no que simplemente esté contenido en una tabla. ¿Ya? Hay unos sistemas así, yo he visto sistemas así. Entonces digo, ya en mi sistema, ¿cuántos usuarios van a entrar? No sé, son los 200 de los 200 usuarios que ocupan van a ocupar el sistema. El DBA se va a volver loco dando permisos por cada uno, que pueda crear tabla, que pueda crear esto, que pueda hacer insert, que pueda hacer cl, que pueda, ¿cierto? Crea roles y pasa. ¿Sí? Pero eso no es parte de lo que vamos a ver en este taller, por si acaso. Pero existe. ¿Ya? Perfecto. Ya, estimadísimos. De eso se trata, vamos a escribir código, o sea, esto está orientado no a enseñarles porque ya tienen que haber pasado, esa es la idea de este taller, ya tienen que haber pasado por asignaturas de base de datos donde ya tienen claro qué es lo que es un select, qué es lo que es un insert. Aquí vamos a ver otros tipos de objetos, ¿no es cierto? Entonces este camino que estoy haciendo es para poder llegar a después hacer otro tipo de objetos y estructura donde vamos a ir almacenando datos y vamos a ir codificando if, while, o sea, for, principalmente van a ir los if, los while, ¿no es cierto? Pero en la base de datos. Ya, programar en la base de datos, no en un lenguaje de programación aparte. ¿Ya? Y después en un momento les voy a decir como para qué sirve esto, ¿ya? Porque no es para todo tipo de uso, no es un lenguaje de programación como Java, JavaScript, ¿no es cierto? Donde tengo pantalla, tengo formulario, aquí no voy a poder crear formularios, pero sí es mucho más poderoso para el tema del procesamiento de los datos, ¿ya? Que los otros lenguajes de programación, bueno, entre comillas. Porque tú le preguntas a los lenguajes de programación y dicen, no, el mío funciona, pero perfecto. ¿Ya? Es poderoso, poderosísimo. Hay ciertas situaciones donde uno ocupa distintos lenguajes de programación y la idea un poco que ustedes conozcan esta otra, como una continuación de la asignatura que vieron de base de datos, donde puedan ver otros objetos de base de datos más que existen. ¿Ya? Y en específico orientación a objetos. Ya, estimados. Nos vemos mañana, que se hizo la hora. Gracias, profe. Nos Chao, estamos viendo. profe. Chao, que Gracias, estén bien. profe. Que estén bien. Oiga, profesor, una ¿Sí? consulta. Yo ¿Sí? soy profe por hora, no soy estudiante, ¿puedo estar en su clase? ¿En esta? ¿Mm? En esta sí, pues. ¿Cierto? Para cualquier público. No, porque decía estudiante nomás, por eso, pero ¿Ah, igual me sí? Sí, inscribí. no Ya, hay problema. Sí, no hay problema. ya listo, profe. Ya, pues. Gracias. Ya, no, que esté bien. Sí, no hay problema. Adiós. Nos vemos mañana.